En este video vamos a hablar de Florencia, del Renacimiento, de la famosa estatua de El David, que es comparable en cierto modo a la estatua de la Libertad, mucho más reciente, y de Miguel Ángel, que fue el escultor que la elaboró. La seda se obtiene de los capullos de las larvas de los gusanos de seda, también llamado gusano de la mora. La utilización de la seda como fibra textil se originó en China, probablemente en el cuarto milenio antes de la era común. Con el tiempo, se transformó en una fibra codiciada por su textura ilustre y pasó a ser un importante elemento del comercio en el Imperio Chino y su área de influencia. Posteriormente, el mercado de la seda se extendió a la India, al Medio Oriente y Europa. Ya se utilizaba en Egipto en el siglo XI, después de nuestra era, como lo demuestran las fibras de seda halladas en tumbas egipcias de esa época. El valor de la seda en Occidente estuvo protegido por las políticas deliberadas de los sucesivos gobiernos imperiales de China, que mantuvieron secretas las técnicas de cultivo, lo que se llama sericultura. Debido a dicho valor y a la creciente demanda, esta actividad mercantil se fue intensificando de tal manera que las principales rutas comerciales entre Europa y Asia pasaron a ser conocidas como las rutas de la seda. Durante mucho tiempo la seda fue uno de los componentes principales de las telas producidas en las industrias textiles europeas, en particular en el periodo comprendido entre los siglos XI y XV de nuestra era. Las principales plazas comerciales importadoras de seda en Europa, en las ciudades italianas, en particular Venecia, Florencia y Génova. De ellas fue probablemente Florencia la que desarrolló más fuertemente su potencial industrial, combinando las sedas provenientes de Oriente con las fibras de lana de especial calidad producidas en las Islas Británicas. Ese poderío económico de Florencia se expresó en la expansión de su red financiera. La familia de los Medici de Florencia, banqueros del papado, extendieron sus sucursales bancarias a varios países europeos, entre los cuales España y Portugal, y participaron activamente en la financiación de las primeras expediciones al Nuevo Mundo. Al mismo tiempo, esta prosperidad también se manifestó en su desarrollo artístico. A fines del siglo XV y principios del siglo XVI, Florencia se constituyó en el principal ariete del proceso de renovación cultural al que se dio llamar Renacimiento Europeo. Alrededor de la producción textil se establecieron dos corporaciones industriales poderosas, el arte de la seda y el arte de la lana. Ambas fueron protagonistas principales de la historia de la República Florentina. Las dos corporaciones ocupaban cerca de un tercio de la mano de obra de la ciudad y fueron en gran medida la base económica de la prosperidad que permitió el auge edilicio, intelectual y artístico de la ciudad de Florencia. A principios del siglo XV, basada en su auge económico, la Corporación del Arte de la Lana de Florencia decidió erigir estatuas de personajes del Antiguo Testamento para ser colocadas en el contrafuerte externo del ábside de la Catedral de Santa María del Fiore. Con el fin de llevar a cabo este plan, en 1408, la Oficina de Obras de la Catedral de Florencia, Ópera del Duomo, apoyada financieramente por Arte de la Lana, contrató a 2 escultores para realizar estatuas de personajes bíblicos. A Donatello se le encomendó una estatua del rey David y a Nanni di Banco una imagen del profeta Isaías. Los encargos fueron ejecutados por ambos artistas, aunque finalmente las estatuas no se llegaron a colocar en la catedral como estaba previsto. Algunos años después, el David de Donatello fue enviado al Palazzo de la Signoria, dentro del cual permaneció mucho tiempo. Allí se le agregó una leyenda en latín que decía: a aquellos que lucharon valientemente por la patria, los dioses le brindaron ayuda incluso ante los enemigos más terribles. Medio siglo más tarde, y procurando cumplir con el plan original, se comisionó la realización de otra estatua del rey David al escultor Agostino di Duccio, cediéndole un bloque de mármol propiedad de la corporación que había sido reservado a tal efecto. A partir del 1464,
El artista intentó dar forma a la piedra, pero los resultados fueron insatisfactorios y la obra fue abandonada inconclusa, dejando el bloque prácticamente inservible. A principios del siglo XVI, y con bastante retraso, se decidió encargar la obra al joven artista florentino Michelangelo Buonarroti, en español conocido como Miguel Ángel, quien puso manos a la obra en 1501. Miguel Ángel trabajó duramente en su taller y terminó la escultura casi 3 años más tarde. Su dedicación a la obra fue muy grande y el resultado fue impecable. La estatua de más de 5 metros de altura, que estaba constituida por una versión desnuda de un hombre juvenil y atlético, se completó en mayo de 1504. En ese momento fue presentada al gonfaloniero de Florencia, Piero Soderini, quien sugirió que se corrigiera algún defecto que se apreciaba en la nariz, supuestamente. Miguel Ángel aparentemente accedió a realizar la corrección, subió la escalera hasta llegar a la cara de la estatua y allí tomó polvo de mármol que llevaba en una pequeña bolsa y lo arrojó a la vez que daba un golpe en la estatua con su cincel. ¿Ahora está bien?, preguntó el artista. Ahora sí, respondió el gonfaloniero. Y así la obra estuvo lista para ser trasladada a la plaza del Palazzo de la Signoria. Es una paradoja que el personaje bíblico David, famoso por su desigual combate con un adversario mucho más corpulento, el filipino Goliat, haya sido representado en una estatua de grandes dimensiones, mucho más grande que los 3 metros de altura que se atribuyeron al oponente de David. En Florencia, el gigante no era Goliat, sino David, y así fue denominada la estatua por la población de la ciudad. El gigante recorrió los callejones de Florencia durante 4 días y al fin llegó a su lugar de destino. La trayectoria se cumplió con la oposición de algunos adversarios políticos del gobierno florentino, tal vez partidario de los Médicis, o del propio líder religioso Girolamo Savonarola, escandalizado por la desnudez de la efigie. En el transcurso del traslado hubo personas que arrojaron piedras al paso de la gran estatua. La obra, escultórica, escandalosa para la época, se ubicó en la plaza central de la ciudad y para mayor desafío se la orientó con su cara dirigida hacia Roma. Podemos suponer que el David de Miguel Ángel tenía contenido político más que religioso. La estatua era una afirmación de la República soberana de los florentinos y de oposición al gobierno oligárquico de los Médicis y el papado de Roma. En cierto modo, el David puede ser considerado como la versión renacentista de la Estatua de la Libertad.